Les contamos la historia del profeta Elías. Fue un profeta destacado en Israel. Un hombre conocido por su valentía al desafiar la idolatría y su capacidad para realizar milagros que demostraban la fidelidad y el poder de Dios. En una época en la que Israel estaba sumido en la adoración a dioses falsos, Elías se convirtió en una figura clave para recordarles al pueblo y a sus gobernantes la verdadera soberanía de Dios. Su vida estuvo marcada por encuentros sobrenaturales y grandes desafíos que enfrentó con una fe inquebrantable, hasta culminar en un momento único en la historia, cuando fue llevado al cielo en un carro de fuego. Su sucesor, Eliseo, fue el encargado de continuar este poderoso legado, resaltando la importancia de la fe y la obediencia a Dios. Elías, como mensajero extraordinario de Dios, se enfrentó a reyes y revitalizó la fe en tiempos de profunda crisis espiritual. Su vida incluyó no solo milagros impactantes, sino también una dependencia absoluta de Dios en cada paso de su camino. En uno de los episodios que resaltan su fortaleza, Elías corrió delante del carro del rey Acab, demostrando tanto su energía física como su vigor espiritual en momentos de desafío. Este acto reflejaba no solo su fuerza, sino también su urgencia y devoción por cumplir la misión que Dios le había encomendado, sin importar los riesgos o la oposición que enfrentara. Durante una época de hambruna y sequía en Israel, Elías fue enviado a la ciudad de Sarepta, donde se encontró con una viuda desesperada que apenas tenía suficiente para alimentar a su hijo y a sí misma. En medio de esta situación de necesidad extrema, Elías obró un milagro de provisión, multiplicando la comida de la mujer y asegurando así la supervivencia de ella y su hijo durante el tiempo de escasez. Este encuentro subrayó el poder de Dios para proveer incluso en los momentos más difíciles y enseñó la importancia de confiar en Dios, aunque las circunstancias parezcan desesperadas. Uno de los momentos más icónicos en la vida de Elías fue su enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Esta confrontación fue una prueba decisiva de fe y un llamado a la unidad de Israel, demostrando que el verdadero Dios no necesita de rituales complicados ni de sacrificios extremos para mostrar su poder. Enfrentándose a cientos de profetas de Baal, Elías mostró su confianza absoluta en Dios al empapar el sacrificio en agua antes de orar. Esta acción aumentó el desafío, ya que hacía imposible que cualquier fuego humano pudiera prender el altar. Pero Elías confiaba en que Dios respondería. Cuando Dios envió fuego desde el cielo, consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras y el agua, el pueblo quedó asombrado y reconoció la soberanía de Dios, abandonando temporalmente la idolatría. Este milagro no solo validó la autoridad de Elías, sino que también restauró la fe de todo un pueblo. Sin embargo, Elías no solo se enfrentó a los profetas de Baal, sino también a las intrigas y la corrupción en el reinado de Acab y Jezabel. Jezabel, una mujer cruel y manipuladora, planeó la muerte de Nabot para quedarse con su viña, incitando a los líderes de la ciudad a participar en un juicio falso y despojarlo de su propiedad. Este acto reflejaba el abuso de poder, la codicia y la falta de moral en el gobierno de aquella época. Con valentía, Elías confrontó a Acab, anunciando el juicio de Dios sobre él y su familia debido a estos actos de injusticia. Sorprendentemente, después de escuchar a Elías, Acab mostró un arrepentimiento inesperado, lo que nos recuerda que, incluso en los corazones más endurecidos, existe siempre la posibilidad de redención y cambio. Después de estos eventos, Elías se embarcó en un viaje hacia el monte Horeb, buscando dirección y consuelo en medio de su agotamiento y el peligro que lo rodeaba. Durante esta travesía, Dios proveyó para él, fortaleciendo al profeta con alimento celestial que lo sostuvo durante un viaje de 40 días y noches. Este sustento no solo reflejó el cuidado de Dios en tiempos de necesidad, sino también su cercanía en los momentos de angustia. Una vez en Horeb, Elías se refugió en una cueva, donde, en su vulnerabilidad, escuchó la voz de Dios. Dios le dio nuevas instrucciones y le recordó que no estaba solo en su lucha. Todavía había 7,000 personas en Israel que no habían doblado rodilla ante otros dioses. Este encuentro renovó las fuerzas de Elías y le otorgó un nuevo sentido de propósito y esperanza. Al acercarse el final de su ministerio, Elías pasó su legado a Eliseo, quien había sido un discípulo devoto y estaba decidido a seguir sus pasos. En un último acto de fe y entrega, Eliseo pidió recibir una doble porción del espíritu de su maestro, un pedido que reflejaba no solo su devoción,
sino también su deseo de estar preparado para las tareas que le esperaban. En un momento extraordinario, Dios envió un carro de fuego para llevarse a Elías al cielo. Este suceso marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva, con Eliseo al frente. La transición de Elías a Eliseo no solo demostró la importancia de la mentoría y el discipulado en la fe, sino también la continuidad de la obra de Dios a través de las generaciones. La historia de estos profetas incluye también a Jehú, quien, cumpliendo la palabra de Dios, eliminó a los descendientes de Acab, simbolizando un renovado compromiso con la adoración verdadera en Israel. A través de su historia, podemos ver que tanto Elías como Eliseo no solo obraron milagros, sino que también enfrentaron pruebas, soledad y desafíos, reflejando la humanidad de los profetas y el constante respaldo de Dios en sus vidas. Las vidas de Elías y Eliseo siguen siendo una fuente de inspiración para quienes desean enfrentar las adversidades con valentía y fe. Ambos profetas destacaron la importancia de defender la verdad en tiempos de idolatría e injusticia, alentándonos a vivir con integridad y devoción. Su historia resalta la importancia de la mentoría y el discipulado como elementos esenciales para el crecimiento y fortalecimiento de la comunidad de creyentes, transmitiendo la fe de una generación a otra. Finalmente, Elías nos enseña el poder de la oración ferviente y persistente, recordándonos que lo importante no es la cantidad de palabras que pronunciamos, sino la profundidad de nuestra conexión y fe en Dios. Dale me gusta y suscríbete para más videos como este.